Bienvenido al canal Biografías Increíbles. Hoy te presentamos Gibran Khalil Gibran. Hay hombres cuya voz atraviesa los siglos no por el eco del poder ni de la guerra, sino por la música del espíritu. Entre ellos uno se alza como un profeta moderno, un místico sin templo, un poeta del alma humana, Gibran Khalil Gibran. Su nombre resuena en lenguas distintas, en oraciones, en murmuraciones de amor y de pérdida. Fue el autor del Profeta, un libro pequeño y luminoso que ha acompañado a generaciones en los momentos más íntimos de la vida, nacimientos, bodas, duelos, despedidas. Pero ¿quién fue realmente este hombre que habló de Dios sin religión, del amor sin posesión y de la libertad sin miedo? Para conocerlo hay que seguir el hilo de su existencia, desde un remoto pueblo de cedros en el Líbano hasta los talleres de París y las calles bulliciosas de Nueva York. Allí, entre dos mundos, nació su voz. Infancia y raíces. Gibran Khalil Gibran nació el 6 de enero de 1883 en Basri, un pequeño pueblo enclavado en las montañas del norte del Líbano, entonces parte del Imperio Otomano. Las montañas estaban cubiertas de cedros milenarios, árboles sagrados que según la tradición habían sido utilizados para construir el templo del rey Salomón. Tal vez fue entre estos troncos silenciosos donde el niño Gibran aprendió por primera vez el lenguaje del alma. Su padre, Khalil, era un hombre temperamental, aficionado al vino y con escaso sentido de la responsabilidad. Su madre, Camila, fue el verdadero sostén del hogar, una mujer fuerte, de espíritu libre, que vendía bordados y objetos para mantener a sus hijos. Cuando Gibran tenía 8 años, su padre fue encarcelado por problemas de impuestos. Fue entonces cuando Camila tomó una decisión que cambiaría su vida: emigrar. En 1895, ella y sus hijos partieron hacia Estados Unidos buscando una nueva oportunidad. El barco los llevó hasta Boston, a un barrio pobre y abarrotado de inmigrantes. Allí Gibran descubrió la dureza del exilio, el frío del invierno y la dificultad de una lengua desconocida, pero también encontró maestros que vieron en aquel muchacho callado algo extraordinario. Un profesor, impresionado por sus dibujos, lo introdujo en el mundo del arte y la literatura. Fue entonces cuando su destino comenzó a tomar forma. El artista antes que el escritor. Antes de ser poeta, Gibran fue pintor. Su primera pasión fue la línea, la luz, la figura humana. A los 15 años su talento ya era reconocido en los círculos artísticos de Boston. Regresó al Líbano para estudiar en una escuela maronita de Beirut, donde aprendió árabe clásico y se sumergió en la poesía y la filosofía orientales. Más tarde volvió a Estados Unidos y con el apoyo de un mecenas, Marie Haskell, viajó a París para estudiar arte en la Académie Julian. En la ciudad de las luces conoció la obra de Rodin, de los simbolistas y de los místicos europeos. Su pintura se tornó más espiritual, más simbólica. Rodin llegó a decir de él: hay en sus líneas un alma. Sin embargo, la pintura no bastaba. Gibran sentía que había un lenguaje más amplio que el color o el trazo, la palabra. Comenzó a escribir con una voz doble, entre dos lenguas, dos mundos, dos almas. La voz del exilio. El joven Gibran pertenecía a la llamada Liga de la Pluma, un grupo de escritores árabes en Nueva York que buscaban renovar la literatura de su tierra. Escribían en árabe sobre temas universales, la libertad, el amor, la identidad. Pero Gibran también escribió en inglés, la lengua del país que lo había recibido. Esa dualidad marcaría toda su vida, el árabe de su infancia y el inglés de su madurez. Entre ambos tejió una poesía sin fronteras. Su obra árabe fue audaz y provocadora.
En Espíritus Rebeldes, por ejemplo, denunció la hipocresía religiosa y la opresión de la mujer, escandalizando a los conservadores de su tiempo. En sus textos, el amor no era pecado, sino fuerza divina, y la religión no era una institución, sino una búsqueda interior. Así comenzó su camino hacia la trascendencia. El nacimiento del profeta. En 1912, Gibran empezó a concebir la obra que lo inmortalizaría, El Profeta. Durante más de una década escribió y reescribió sus páginas. Era su evangelio personal, su ofrenda al mundo. La historia es sencilla. Un sabio llamado Al-Mustafa, tras 12 años de exilio, se dispone a abandonar la ciudad de Orfalense. Antes de partir, los habitantes le piden que hable de los grandes temas de la vida: el amor, el trabajo, la libertad, el dolor, la muerte. Sus palabras son poesía en prosa, mezcla de misticismo oriental y sabiduría universal. En 1923, El Profeta fue publicado en Nueva York. Las ventas iniciales fueron modestas, pero el libro comenzó a viajar de mano en mano, de corazón en corazón. Sin publicidad ni crítica, creció como una semilla en silencio. Décadas más tarde, durante los años 60, se convirtió en un símbolo del movimiento espiritual y pacifista. Fue leído en universidades, en ceremonias, en bodas, funerales y templos de todas las religiones. Desde entonces nunca ha dejado de imprimirse. La filosofía de Gibran. El mensaje de Gibran puede resumirse en una sola idea: la libertad interior del ser humano. Para él, el hombre debía liberarse de los dogmas, de la posesión, del miedo. El amor no da nada sino de sí mismo, escribió. El amor no posee ni quiere ser poseído, porque el amor se basta a sí mismo. Su pensamiento bebe de muchas fuentes: el cristianismo, el sufismo, el budismo, el romanticismo europeo, pero su tono es único. Gibran no predicaba, sino que sugería; no imponía, sino que invitaba a mirar hacia adentro. Creía que la belleza era el rostro visible del espíritu y que la verdadera religión era la que unía, no la que separaba. Por eso decía: Dios está más cerca de ti que tu propia vena yugular. El amor y Mai Ziadek. En el centro de su vida espiritual hubo una mujer, Mai Ziadeh, escritora libanesa, palestina, brillante intelectual de su tiempo. Nunca se encontraron en persona, pero mantuvieron una correspondencia de más de 20 años. En sus cartas, Gibran halló un espejo de su propia alma. Le escribía: te amo con un amor que no pide presencia, porque la presencia separa y el amor une. Fue una relación de espíritu, de pensamiento, de palabra. Mai fue su confidente, su crítica, su compañera invisible. En ella encontró la inspiración para muchos de sus escritos sobre el amor y la soledad. Pero el destino no les permitió un encuentro. Ambos murieron sin haberse visto, aunque sus cartas sobrevivieron al tiempo. Los últimos años. A pesar de su fama creciente, Gibran vivía con modestia en un estudio del barrio de Manhattan. Pintaba, escribía y recibía pocos amigos. Su salud se deterioraba. Sufría tuberculosis y cirrosis, resultado de una vida intensa y silenciosa. En 1931, con apenas 48 años, murió en Nueva York. En su testamento pidió ser enterrado en su tierra natal, entre los cedros que había visto nacer su alma. Su cuerpo fue repatriado al Líbano, donde hoy descansa en un monasterio convertido en museo. Junto a sus manuscritos y cuadros se lee una inscripción: he regresado a ti, oh montaña, para dormir en tu regazo eterno. Legado y curiosidades. El legado de Gibran es vasto y luminoso. El Profeta ha sido traducido a más de 120 idiomas, situándose entre los libros más leídos del mundo después de la Biblia y el Quijote. Entre sus admiradores se encuentran John Lennon, Indira Gandhi, Elvis Presley y Marianne Williamson. Elvis solía leer El Profeta antes de cada concierto.
Durante la era hippie, sus palabras inspiraron canciones y movimientos de paz. Y en 2014, el cineasta Salma Hayek, descendiente de libaneses, produjo una película animada basada en su obra. Curiosamente, Gibran fue uno de los primeros autores árabes en triunfar en Occidente sin renunciar a sus raíces. Y muchos de sus aforismos que circulan hoy en redes sociales se citan sin saber su origen. Pero detrás de cada frase célebre hay un hombre que sufrió, amó, soñó y creyó en la belleza del alma humano. A lo largo de su vida, Gibran escribió: el alma camina sobre la noche y busca la aurora. Yo soy esa aurora. Tal vez fue su destino ser una aurora para quienes buscan la luz en la oscuridad. Su voz, tejida entre Occidente y Oriente, entre lo humano y lo divino, sigue susurrando hoy con la misma pureza que hace un siglo. Porque mientras existan seres que amen, que sueñen y que pregunten por el sentido de la vida, la palabra de Gibran Khalil Gibran seguirá viva. La voz del maestro. La historia se desarrolla como un relato íntimo y espiritual, en el que un maestro relata a su discípulo, Al-Mutada, los episodios más profundos de su vida, sus visiones, su sufrimiento y su legado, para que ese mensaje llegue a quienes estén dispuestos a escucharlo. La aparición de la esposa etérea. El maestro confiesa que desde su juventud ha sido perseguido por la visión de una mujer que siente como esposa, presencia constante en sueños y en vigilia, cuya voz lo guía en sus momentos más íntimos, pero en el momento en que parte rumbo a Venecia para una misión, esa compañera deja de manifestarse a su lado. En el barco, durante la noche del viaje, ella reaparece sobre una nube, rogándole silencio y calma. Él la sueña crucificada en un manzano, signo de dolor y sacrificio. Tras 14 días de travesía y soledad, el maestro abatido regresa al Líbano. La misión, el exilio y el retorno. Ya en su tierra natal, relata cómo utilizó su posición para aconsejar al gobernador local, animándole a tratar como compasión y justicia a su pueblo. Por su osadía y por hablar con franqueza sobre la corrupción, es desterrado y excomulgado por los poderes religiosos. Durante su exilio, contempla la naturaleza y reflexiona profundamente sobre el sufrimiento humano, la belleza, la soledad y la justicia divina. Tiempo después, el gobernador se arrepiente y ruega su perdón. El maestro regresa como un consejero, pero sabe que esa posición es efímera. Su misión es más grande que el poder político. La muerte del maestro y el legado de Al-Mutada. Pasadas unas semanas de su regreso, el maestro cae enfermo y muere. Su discípulo, Al-Mutada, se presenta ante el pueblo y anuncia su fallecimiento. En el discurso no convoca lágrimas sino acción. Invita a honrar no con lamentos, sino con el asimilamiento de la sabiduría que el maestro deja. Al-Mutada, después de 40 días de silencio y meditación, abandona el retiro y va por ciudades y aldeas proclamando con voz fuerte el mensaje que heredó. El árbol de mi corazón está cargado de frutos. Venid, vosotros los hambrientos, recogedlos. Así su voz se convierte en eco del maestro. Predica amor, paz, justicia, compasión y advierte que el yo aislado no persiste más allá del silencio. El relato termina con la idea de que aunque el maestro haya partido, su voz sigue resonando a través de aquel que acepta transmitirla, para quienes quieran escucharla con el corazón abierto. El vagabundo. En un mundo que parece correr sin mirar atrás, surge la figura del vagabundo, un hombre sin hogar, sin nombre, sin más pertenencias que sus pensamientos y las historias que recoge en su andar. Pero este vagabundo no es un mendigo común, es un buscador de verdades, un testigo silencioso de las pasiones, las miserias y los sueños del ser humano. Khalil Gibran, con su inconfundible voz poética, nos invita a caminar junto a este hombre errante por los senderos del alma. A través de breves parábolas y relatos simbólicos, el vagabundo se convierte en un espejo donde se reflejan nuestras propias contradicciones, el amor y el egoísmo, la libertad y el apego, la fe y la duda.
En su viaje, el vagabundo conversa con personajes de todo índole, reyes y mendigos, sabios y necios, santos y pecadores, descubriendo que todos comparten la misma fragilidad y la misma sed de sentido. Cada encuentro es una pequeña revelación, una chispa que ilumina las sombras del espíritu humano. Entre los relatos surgen meditaciones profundas sobre la soledad, la compasión y la belleza que se esconde en lo simple. Gibran nos recuerda que el verdadero camino no se mide en distancias, sino en la capacidad de mirar en el corazón. El vagabundo es en esencia una travesía interior, no busca enseñar una doctrina, sino despertar en quien escucha la conciencia de su propia humanidad. Es una invitación a detenerse, a contemplar, a reconocer que todos somos de algún modo viajeros que cruzan el mismo desierto de la existencia en busca de una verdad que tal vez solo se revela en el silencio del alma. El jardín del profeta. Tras largos años de ausencia, Al-Mustafa, el profeta que tiempo atrás había partido de la ciudad orfalese dejando tras de sí palabras de sabiduría, regresa a su tierra natal, al valle de su infancia, donde el sol acaricia los olivos y los cipreses murmuran como viejos amigos. Allí, entre las flores y los árboles de su jardín, lo aguardan los suyos, hombres y mujeres que buscan en él no solo un guía, sino un espejo donde contemplar el misterio de la vida. En la quietud del jardín, Al-Mustafa conversa con ellos sobre los grandes temas que mueven el alma humana: el tiempo, la belleza, la libertad, la fe, el trabajo, el dolor y el amor. Sus palabras no son sermones, sino semillas que caen en la tierra fértil de los corazones. Habla del tiempo como un río sin principio ni fin, donde el pasado y el futuro son orillas de un mismo cauce. Dice que sólo vive plenamente el presente, que puede comprender la eternidad. Sobre la libertad enseña que no consiste en escapar de las leyes o de los vínculos, sino en hallar armonía dentro de ellos, que el hombre verdaderamente libre es aquel que sabe obedecer su propio espíritu sin temor ni orgullo. Y cuando le preguntan sobre la belleza, responde que no está en las formas ni en los rostros, sino en el resplandor interior que se revela cuando el alma está en paz con el mundo. En su jardín, Al-Mustafa contempla la naturaleza como maestra, cada hoja y cada piedra como palabra divina. Habla de los árboles, esos sabios silenciosos que enseñan a elevarse sin arrancar las raíces, del sol, que da sin pedir recompensa, de la tierra, que recibe todo y lo transforma en vida. Para él, el jardín no es solo un lugar, sino un símbolo, el espacio interior donde florece el espíritu. A lo largo de sus conversaciones, el profeta también recuerda su paso por Orfalense y comprende que toda partida lleva en sí germen del regreso. El amor, dice, nunca se pierde, es una corriente que fluye del alma en alma, y todo lo que damos a otros vuelve a nosotros en forma que apenas comprendemos. En los últimos pasajes, Al-Mustafa siente que su misión en la tierra está por concluir. No hay tristeza en él, sino serenidad. Sabe que la vida y la muerte son dos estaciones del mismo viaje. Mira una vez más su jardín, respira el perfume de las flores y su espíritu se abre como una semilla que el viento lleva hacia nuevos horizontes. Así, el jardín del profeta no solo es una continuación de las enseñanzas del profeta, sino una celebración de la comunidad entre el hombre, la naturaleza y lo divino. Es un canto a la sabiduría que florece en el silencio, a la luz que habita en cada ser y el retorno inevitable de todo lo que alguna vez partió.